Vamos a iniciar, muchachos. Gracias por conectarse. Buenos días. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a seguir hablando de estática, que es la parte de la física que estamos revisando ahora. Y vamos a revisar lo que revisamos en las sesiones, en la sesión pasada, y vamos a hacer un par de ejercicios complementarios a esta parte. Muchachos, antes de iniciar, muchachas, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que quiera expresar, compartir con el grupo? No, maestro. Gracias, Eva. ¿Alguien más tiene alguna? No, profe. No, maestro. ¿No? No. Vale, entonces voy a compartir mi presentación. Vamos a revisar lo que vimos en la sesión pasada para refrescarlo un poquito y vamos a continuar sobre ese mismo tema. Entonces tengo aquí mi presentación, muchachos, que ya revisamos la sesión pasada. Y esperamos a que responda mi computadora. Ahí está. Y entonces estábamos hablando de estática, en específico estábamos hablando de equilibrio de cuerpo rígido. Este es el tema que nos ocupa el día de hoy. Y en esta presentación bueno, aquí ya se desapareció la lámina por alguna razón. Voy a dejar de compartirla para ver si se recupera. Voy a volver a compartir. Ya me está dando lata. Permítanme un momento. Muchachos, entonces a ver si se ve la lámina. Estábamos viendo que esta estática es la parte de la física, precisamente que estudia el equilibrio de los cuerpos, y habríamos visto que el equilibrio puede ser dinámico o estático. Se refiere al equilibrio estático cuando un cuerpo no se desplaza o no rota, es decir, no gira. Y el equilibrio dinámico cuando se desplaza en línea recta, pero a velocidad constante, o cuando rota con una velocidad angular constante. Y esas son dos partes de equilibrio, y vamos a ver que nos íbamos en este curso, en esta parte del curso, nos íbamos a centrar en la parte del equilibrio estático, cuando un cuerpo no se desplaza y no rota, es decir, no se mueve o no gira. Y veíamos las diferentes causas, veíamos la definición de una fuerza y cuáles eran las causas que la originaban, y hablábamos precisamente de que en este curso vamos a tratar el caso de la fuerza mecánica, esta fuerza que requiere un contacto directo entre cuerpos para establecerse o para verificarse. Hablamos de la definición de partícula como un cuerpo cuyas dimensiones se consideran despreciables, como un punto en el espacio, y veíamos que todo cuerpo en física lo íbamos a estudiar como si fuera una partícula, independientemente del tamaño o la forma que tenga. Estos tres vehículos que están aquí mostrados en esta imagen, pues los tres los vamos a considerar como si fueran solamente un punto en el espacio, y para poderlos estudiar en física. También veíamos que el concepto del cuerpo rígido, que no sufre deformaciones cuando le aplicamos una fuerza, y en general vamos a considerar que todos los cuerpos en física que vamos a estudiar en esta parte del curso son rígidos, aunque en la realidad pueden sufrir una deformación. Vamos a considerar que no se deforman cuando les aplicamos fuerzas. Y hablamos también de este principio de transmisibilidad, que me dice que la fuerza no varía su efecto cuando se traslada su aplicación. Veíamos que en cualquier caso, en la imagen de arriba, la fuerza que nosotros aplicamos en el punto que la apliquemos sobre este cuerpo, pues tendrá el mismo efecto, moverá al vehículo en la dirección de esa fuerza. Entonces, ese es el principio de transmisibilidad. Revisamos también el concepto del peso de los cuerpos. Hicimos aquí
un par de ejercicios calculando el peso de los cuerpos y recordando que el peso de los cuerpos es una fuerza que es una fuerza de atracción que se dirige hacia el centro de la Tierra, por esa razón se le considera negativa, y que es debida a la gravedad, es decir, el campo gravitatorio de la Tierra. La forma de determinarla es multiplicando la masa de un cuerpo por esta gravedad, esta aceleración de la gravedad, y esta es la forma de determinar el peso de un cuerpo. Recordemos, tengamos presente que el peso del cuerpo es una fuerza y está determinada por la masa del objeto y la gravedad de la Tierra en ese punto. Y veíamos las diferentes formas que toma esta constante G de la gravedad en los diferentes sistemas de unidades. En el sistema internacional, su valor; en el sistema CGS, su valor; en el sistema inglés. Y dependiendo de en las unidades en que tengamos expresada nuestra masa, pues utilizaremos las unidades de gravedad correspondiente para obtener la fuerza que se llama peso, que simbolizamos con la letra W, y que va a tener diversas unidades dependiendo del sistema de unidades. Va a ser newtons en el caso del sistema internacional, que es el producto de kilogramos metros por segundo cuadrado; dinas en el caso del sistema CGS, que son gramos centímetros segundo cuadrado; y poundal en el caso del sistema inglés, que son libras pies por segundo cuadrado. Hicimos el cálculo de estas tres fuerzas, de estos tres pesos de tres objetos diferentes, perdón, de dos, me parece que lo hicimos en dos sistemas, uno de ellos, y bueno, ahí determinamos el peso de esos cuerpos, y después veíamos que teníamos aquí un elemento que nos sirve para resolver este tipo de problemas, que se llama el diagrama de cuerpo libre, que se trata de hacer un esquema de un dibujo de manera simplificada, un esquema de la situación de manera simplificada, en donde retiremos lo demás que no nos interesa de ese cuerpo y solamente mostremos las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Y desde luego, eso se llama aislar el cuerpo. Y además vamos a mostrar sobre él todas las fuerzas que están aplicadas. Vimos el caso de este vehículo sobre una superficie horizontal, veíamos las fuerzas que están aplicadas, hicimos un esquema simplificado de él, y después trasladamos estas fuerzas que están aplicadas sobre él a un diagrama, a un sistema de referencia, a un plano cartesiano, porque esto nos va a ayudar a poder resolver los problemas que tienen que ver, en este caso, con la estática. Más adelante también en su curso de Física 2 le servirá para los problemas de dinámica, pero por el momento, para los problemas de estática será muy útil para resolver nuestros problemas de estática. Y entonces, en conjunto, este esquema con este sistema de referencia donde representamos las fuerzas, eso es lo que se denomina el diagrama de cuerpo libre. Y para cada ejercicio, muchachos, de este tipo que realicemos, tenemos que tener un diagrama de cuerpo libre. De otra manera, será muy difícil que podamos resolver si no trazamos un diagrama de cuerpo libre. Y ver que si se trata de un plano inclinado en donde está colocado ese cuerpo, pues vamos a ver que por convención siempre vamos a alinear el eje X con ese plano inclinado, y el eje Y pues va a ser perpendicular a ese plano inclinado, y las fuerzas que están siendo aplicadas ahí las representaremos pues en la dirección que corresponda, y nuestro diagrama de cuerpo libre pues representará esas direcciones de las fuerzas, y además, bueno, tendrá algunas de ellas que ya no corresponden a los ejes, tendrán sus componentes rectangulares, como lo hemos visto ya desde hace tiempo con los vectores. Ya sabemos cómo determinar los componentes rectangulares de un vector, y entonces pues eso ya es algo sumamente conocido. Y el día de hoy, bueno, lo último que vimos en la sesión pasada es que existían lo que se llama el equilibrio del cuerpo rígido, es decir, un cuerpo rígido en equilibrio, para que un cuerpo
se considere que está en equilibrio, tiene que cumplir dos condiciones. Por una parte, tiene que tener un equilibrio de rotación, es decir, no tiene que girar, no tiene que girar o tiene que girar a velocidad constante. Ese es equilibrio de rotación. Y por la otra, tiene que tener equilibrio de traslación, es decir, no tiene que moverse en una dirección o en otra dirección, de hecho en ninguna dirección tiene que moverse, y entonces estará en equilibrio de traslación. Y para que este equilibrio de traslación se cumpla o exista, debe de cumplirse una condición que está expresada en esta ecuación matemática que me dice que la suma de fuerzas aplicadas a este cuerpo debe ser igual a cero. La suma de fuerzas aplicadas a un cuerpo debe ser igual a cero. Eso me asegura que este cuerpo tiene un equilibrio de traslación, es decir, que no se mueve en ninguna dirección, ni arriba ni abajo, ni a la derecha ni a la izquierda. Pero como las fuerzas se pueden aplicar, muchachos, en dos direcciones, tanto en el eje X como en el eje Y, pues entonces podemos separar o dividir esta condición de la suma de fuerzas igual a cero en dos condiciones que me dicen que la suma de fuerzas en X, es decir, que la suma de fuerzas que se aplican en la dirección del eje X es igual a cero, y que la suma de fuerzas en el eje Y, la suma de todas las fuerzas que se aplican en el eje Y también debe ser igual a cero. Si estas dos cosas se cumplen, se estará cumpliendo lo que llamamos la primera condición de equilibrio, y esa primera condición de equilibrio me asegura que este cuerpo está en equilibrio de traslación, es decir, que no se mueve en ninguna dirección. En la parte de abajo veíamos un esquema en donde se ejemplificaba esto, las fuerzas que están en X, las fuerzas que están en y que la suma de ellas debe ser igual a cero para que se cumpla la primera condición de equilibrio y aseguremos que hay un equilibrio de traslación. Por el momento nos olvidamos del equilibrio de rotación, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a trabajar sobre equilibrio de traslación. Vamos a ver casos en los que los cuerpos no se mueven, están en equilibrio. ¿Alguien había notado mi auxiliar el día de hoy? Sí. ¿Sí? Sí. Está acompañándome. La traje para que nos ayudara a ejemplificar el ejercicio del día de hoy. Vamos a ver precisamente su correo. Si no se escapa. Pero nos ayuda a ejemplificar lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Lo ven? Parezco el costeño, pero no soy. Bien, muchachos, entonces vamos a ver esto precisamente el día de hoy. Vamos a ver esto que está pasando. ¿Cómo quieren que le llamemos a este auxiliar, muchachos? ¿Cómo se llama? Denle un nombre. ¿Alguien tiene imaginación y le puede dar un nombre? ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí. Sí, ¿Cómo le llamamos? póngale Serapio. Ok, Serapio, ya estuvo. Entonces, Serapio, muchachos, está pendiente de un hilo que estoy sosteniendo con mi mano. Entonces, Serapio aquí está, ahorita está en equilibrio. No se está moviendo en el izquierdo. Bueno, está un poco tembloroso porque mi mano tiembla, ¿verdad? Pero si mi mano no temblara, estaría completamente quieto, no se desplazaría ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo. Está en equilibrio. Muchachos, así como está Serapio en equilibrio, ¿cuántas fuerzas están aplicadas en él? ¿Alguna idea? Dos. Dos, ¿cuáles serían? Su peso y la normal. Su peso y la normal. Bueno, vamos a recordar, la fuerza normal se da sobre superficies. Este Serapio ahorita no está sobre ninguna superficie, está pendiente de este hilo con el que lo estoy sosteniendo. Entonces ahí hay que empezar a diferenciar. La normal existe cuando un cuerpo está sobre una superficie, en este caso no. ¿Cuál otra fuerza? Ya me dijeron el peso es una. ¿Cuál otra? La gravitacional. La gravedad es la que genera su peso. Está bien. ¿Cuál otra?
Él está haciendo el hilo que está ahí, del que está colgando. Sí, bueno, si alcanzan a ver el hilo, ahorita a lo mejor sí ya lo ven. ¿Qué pasa si no está ese hilo? Se cae. Se cayó Serapio, ¿no? Entonces, ¿qué más hay? ¿Cuál otra fuerza hay, muchachos? Muchachos, muchachas. ¿Se ve o no se ve? ¿Qué me dijeron el peso? ¿Está bien? ¿Es una cual otra? ¿Qué le está haciendo este hilo a Serapio? Está agarrando. Está cargando. Está cargando, lo está jalando hacia arriba, ¿no? Y lo está jalando hacia arriba de tal manera que lo deja estático en esa posición, no lo deja que caiga, ni lo levanta. En este momento está estático en esa posición. Entonces, y en este momento este hilo está tenso, como cuerda de guitarra. Entonces, hay una fuerza que está aplicando este hilo. ¿Hacia dónde apunta la fuerza que está aplicando este hilo a Serapio? Hacia abajo. Hacia abajo está su peso, y lo hace caer. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, esto tiene que compensar el peso de Serapio para que no caiga. Y entonces, ¿hacia dónde tiene que empujar esta fuerza? ¿Hacia dónde tiene que jalar esta fuerza? Pues hacia arriba, ¿no? Tiene que ser contraria. Bueno, esto nada más es para ejemplificar. Si no existiera el hilo, pues Serapio caería. Si yo le aplico más fuerza al hilo, que lo que pesa Serapio, pues se va al infinito y más allá. Entonces, eso es lo que vamos a ver, muchachos, en este ejemplo. Vamos a ver equilibrio en esta condición, cuando algo está así. Entonces, para eso tengo aquí dos posibilidades, muchachos, muchachos y muchachas. Aquí tengo un vehículo, o tengo aquí a mis auxiliares, que también se los voy a presentar, por aquí las tengo. Está, ¿sí la conocen? ¿Saben quién es? ¿Cómo se llama? Rosetta. Rosetta, muy bien, este es Rosetta. No sé de qué, no sé de qué caricaturas son, pero este es Rosetta, perfecto, este es Rosetta. Tengo aquí a la otra que es más conocida. Como Bu. ¿Es Bu? Ay, me asustó. Este es Boo, ¿por qué? Está bonita, ¿por qué te asustó? Bueno, entonces la idea es que ¿con cuál ejemplificamos este caso? ¿Con el coche o con Boo y Rosetta? Con Bu. Con Boo y Rosetta, bueno, vale. Entonces vamos a hacer el caso en que Rosetta está batiendo sus alitas y lo hace para poder sostener a Boo, porque le pidió un aventón, le dijo, pues llévame. Entonces, pues, Boo tiene colocado su arnés para que no se caiga. Vamos a poner que está perfectamente sostenida para que no tenga un accidente. Y bueno, pues aquí Rosetta también tiene su arnés para poder cargar a Boo. Y están unidas por una cuerda. Una cuerda, desde luego, estaría recta y estaría tensa, pero creo que aquí me falló el dibujo. Voy a ver si ahora sí me sale una recta hacia abajo. De aquí del arnés bueno, no me sale una recta. Vamos a suponer que es una recta. Muchachos, entonces aquí Rosetta está sosteniendo a Boo con esta cuerda en el aire. No está en ninguna superficie, está en el aire. Y bueno, para eso Rosetta está aplicando una fuerza. Y Boo está aquí suspendida en el aire, muchachos. Ahí la pregunta ahora, ¿cuáles son las fuerzas que están presentes sobre Boo? ¿Su peso? Peso. Muy bien, su peso. Lo voy a dibujar aquí. Ya saben que existe el principio de transmisibilidad. Lo puedo dibujar donde sea. Va a tener el mismo efecto, su peso.
¿Cuál otra fuerza está aplicada aquí sobre Bu? Vamos a analizar a Bu. ¿Cuál otra fuerza? Acabamos de ver con... La retención. La contraria. Ajá, ¿quién la aplicaría? ¿O dónde estaría esa fuerza? En el hilo que la está sosteniendo. Muy bien, en el hilo que lo está sosteniendo. Y este hilo, cuando lo está sosteniendo, se pone tenso. Es decir, se tensa. Por eso vamos a llamarle a esta fuerza con la que se presenta en el hilo, le vamos a llamar tensión. Y la vamos a representar con una letra T. Entonces, ahí está la fuerza del peso de Bu y la tensión, que esta tensión, bueno, pues es una fuerza que aplica Rosetta para mantener a Bu ahí quietecita en el aire, que no se vaya, no suba, o sea, que no la eleve ni la deje caer. Entonces se va a mantener ahí en equilibrio. Y entonces, muchachos, este es el esquema del problema. Aquí está Bu sostenida por una cuerda que está jalando Rosetta, que hace que esa fuerza esté tensa. Y bueno, Bu está aplicando otra fuerza, que es su propio peso, debido a que tiene una masa. Vamos a darle un valor a la masa de Bu. ¿Cuánto creen que puede hacer la masa de Bu si la ponemos en una báscula? Muchachas, díganme, ¿cuánto le calculan que... ¿Cuánto? 20 Por kilogramos. favor. Unos 20, 21. Ok, vamos a decir 20 kilogramos. Pero la masa de Bu es una niña pequeña. Vamos a poner que tiene una masa de 20 kilogramos. Entonces, muchachos, para asegurar que esta Bu esté en equilibrio de traslación, pues vamos a ver qué tiene que pasar. Por principio de cuentas, ya tengo este problema planteado de esa manera. Lo que sigue es que yo trace un diagrama de cuerpo libre para representar esta situación. Entonces, voy a representar a Bu como una partícula. Podría ser como un punto en el espacio, pero para hacerlo más gráfico, pudiera yo representarlo simplemente como un bloquecito. Este es Bu. Este es Bu. Y bueno, Bu tiene una masa, que lo represento así, como la masa de Bu. Pongo un subíndice D para saber qué es la masa de Bu. Y entonces represento en él las fuerzas que están aplicadas sobre Bu, como ya están puestas ahí en el esquema. Entonces, aquí tengo el peso de Bu. Y por la parte de arriba tengo la tensión de la cuerda que lo mantiene ahí en esa posición. Y ya está, son todas las fuerzas que están aplicadas sobre Bu para mantenerla quietecita ahí en esa posición. Muchachos, esto que hice fue la parte de aislar el cuerpo. En este caso, el cuerpo es Bu y estoy representando las fuerzas que están aplicadas en Bu. Muchachos, ¿qué sigue para terminar de trazar mi diagrama de cuerpo libre? ¿Alguna idea? Dibujar el plano cartesiano. Muy bien, dibujar el plano cartesiano. ¿Y en el plano cartesiano qué le voy a hacer? Los componentes rectangulares de las fuerzas. Las componentes rectangulares de las fuerzas, si hubiera, en este caso vamos a ver que las fuerzas que tengo, realmente, por ejemplo, el peso de Bu está directamente sobre el eje Y del lado negativo. Y la tensión de esta cuerda con la que se está sosteniendo Azuleta, pero no, Rosetta, ¿verdad? Esta es Rosetta. Está exactamente sobre el eje Y positivo. Y ya está. Entonces ya completé aquí mi diagrama de cuerpo libre. En conjunto estas dos cosas, el esquema donde aíslo el cuerpo y este plano cartesiano donde pongo las fuerzas, esto es mi diagrama de cuerpo libre. Y ya está en conjunto, ahí está X y Y. Y entonces, ahora para asegurarme que Bu está estática en esa posición, lo que tengo que hacer es aplicar la primera condición de equilibrio, porque eso es lo que me asegura que Bu va a estar ahí detenida, no se va a mover en ninguna dirección si yo aplico la primera condición de equilibrio. Lo que me dice esta primera condición de equilibrio, recuerdo, es que la suma de fuerzas en X, perdón, la suma de fuerzas que están aplicadas en este caso en Bu debe ser igual a 0.
Y debo de recordar que esta suma de fuerzas pues tiene que cumplirse en las dos direcciones, es decir, que tiene que la suma de fuerzas en X debe de ser igual a 0. Y también la suma de fuerzas en Y debe de ser igual a 0 para que se cumpla esta primera condición de equilibrio y entonces podamos asegurar que U está ahí quietecita, que no se está moviendo, no está subiendo ni bajando, no se está moviendo a la derecha ni a la izquierda, entonces está estática en esa posición. Muchachos, pregunto, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en el eje X, en este caso de U, sostenida por Rosetta en esa cuerda? 0, no hay. No hay, ¿verdad? Ninguna. En este caso específico no hay fuerzas en X. Lo voy a poner aquí, no hay. Entonces no me preocupo por las fuerzas en X porque no hay. Muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que están en Y? Díganme. Su peso y la tensión. El peso y la tensión, muy bien. Entonces, como tengo que sumarlas para que me den 0, voy a ver que la tensión está en la dirección positiva del eje Y, entonces la tensión es positiva, entonces la escribo como tal. Y voy a ver que el peso está en el sentido negativo de del eje Y, entonces le voy a poner menos el peso de U. Y la suma de estas dos cosas debe de ser, no hay más, entonces son las únicas dos que hay, no hay más, y entonces de acuerdo con la primera condición de equilibrio, esto debe ser igual a 0. Y cuando esto suceda, esta U va a estar en equilibrio. Entonces me interesa saber cuánta fuerza tiene que aplicarle a Rosetta, para mantener a U ahí colgada. Entonces tengo que despejar de aquí tensión, muchachos, de aquí. ¿Cómo despejo la tensión? ¿A qué va a ser igual la tensión? Muchachos, muchachas, ¿alguna idea? ¿Qué tengo que hacer para dejar solita la tensión de este lado del signo igual? Retirar el peso de Bu. Ajá, ¿y a dónde lo pongo? Del lado izquierdo. Del lado derecho. Del lado derecho. Entonces, Derecha. lo despejo. ¿Qué pasa cuando lo despejo? ¿Cómo me queda? La tensión es igual aquí. Cambio de signo. Pasa a positivo. Estas positivos El signo sumando. positivo se convierte, la tensión me queda que es igual al peso de Bu. Para sumando. Pasa sumando. Muy bien, gracias. Entonces, ¿y cómo calculo el peso de Bu, muchachos? ¿A qué es igual el peso de Bu? 20 gramos. 20 kilogramos. Ajá, sí. Antes de ponerle valores como concepto. Como concepto, ¿cómo calculo el peso? ¿A qué es igual el peso de cualquier cosa? Muchachos. ¿Cómo calculo el peso de un cuerpo? ¿Sí me escuchan? Masa por fuerza de gravedad. Ok. Masa, vamos a dejarlo solamente por gravedad. En general, la fuerza que generan se llama fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad es exactamente igual al peso. La gravedad es una aceleración, es un campo. Entonces vamos a ir masa, simplemente masa por gravedad. Entonces, muchachos, si Bu tiene una masa de 2 kilogramos, ¿cómo expreso la gravedad? ¿Cuánto vale la gravedad en este sistema de unidades cuando la masa se expresa en kilogramos? Maestro, ¿no sería 20 kilogramos? Estos son 20 kilogramos, perdón, es parte de mi dislexia, perdón. Debí haber dicho 20 y escrito también 20. Está bien, gracias por la observación, Brittany. 20 kilogramos, ¿y por qué la voy a multiplicar por obtener su peso? Sería por 9.8 9.8. Muy bien, 9.8, ¿qué? metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la constante de la aceleración de la gravedad. Y entonces me queda que la tensión va a ser igual. ¿Cuánto es 20 por 9.8? Muchachos, ¿cuánto me da? 196. 6. ¿Qué unidades? Kilogramos, Kilogramos metros. Un segundo cuadrado. al cuadrado. ¿Y eso qué es? O Newton.
Esto se llama newtons. Entonces mi tensión es de 196 newtons. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Rosetta tiene que aplicar una fuerza de 196 newtons por medio de la cuerda para mantener a Bu en esa posición estática, ahí colgadita, sin que se mueva para arriba, para abajo, ni para la derecha, ni para la izquierda. Y lo único que me restaría, muchachos, nosotros sabemos vectores, ¿cómo podría expresar esta tensión también en forma de vector? ¿Cómo sería igual esta tensión? Es esta tensión que tengo aquí, ¿cómo la expreso como vector? ¿Qué sería igual? 196 newtons con un ángulo de 90 grados. Muy bien, gracias. 196 newtons con un ángulo de 90 grados. Esa es la dirección que tiene esta tensión. 90 grados en dirección del eje Y positivo. Y ya está. Esa sería la fuerza, la tensión que aplicaría sobre la cuerda azuleta para lograr que Bu esté estática en esa posición, que no se mueva, que se quede exactamente en ese punto. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta con lo que acabamos de hacer? No, profe. ¿No? Bien, solamente vamos a hacer para complementar, vamos a hacer el ejercicio de determinar esta tensión, pero en otras unidades. Nos quedamos en el punto de que la tensión es igual a la masa por la gravedad. Perdón, al peso, ¿no? Perdón, antes de eso, la tensión era igual al peso, de acuerdo a lo que hicimos en el análisis. Y entonces, el punto de la masa por la gravedad. Entonces, si expresáramos ahora la masa, muchachos, la masa de Bu, pero en otra unidad que no fuera los kilogramos, por ejemplo, en gramos, ¿cuánto sería la masa de Bu en gramos? En el sistema CGS de 20 kilogramos, ¿cuánto sería en gramos? Sería de 980. No, primero la masa de Bu, nada más quiero saber cuánto es la masa de Bu expresada en gramos. Vamos a hacer la Sería conversión. 2000. A ver, chéquenle bien, ¿cuántos gramos tiene un kilogramo? 1000, 1000, y entonces 20 kilogramos. 20.000. 20.000. 20.000, ¿no? 20.000. Entonces, estos serían 20.000 kilogramos. Esa es la masa de Bu expresada, perdón, en gramos, no kilogramos. Digo una cosa y escribo otra, normal. 20.000 gramos es la masa de Bu expresada en gramos. Ahora, si fuera el caso que me dieron la masa expresada en gramos, tengo que calcular el peso. Sé que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Entonces, calculo el peso de Bu, pero en esta unidad. ¿Cuánto es la masa? Dijimos 20.000 gramos. Y en este caso, cuando yo expreso la masa en gramos, ¿cuál es el valor de la aceleración de la gravedad que debo tomar en cuenta? ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Muy bien, Amelie, gracias. 980 centímetros por segundo cuadrado. Hay que recordar eso. Y no mezclar unidades. Esta es la que corresponde al sistema CGS, centímetros por segundo cuadrado. Ok. Y si hacemos esta operación, muchachos, ¿cuánto me da 20.000 por 980? 19.600. 1.600. No, se me hace que falta algo, ¿no? Un poquito más. Perdón, es 19.600.000. Ajá, eso me suena más lógico. 19.600.000. Tuviéramos 980 por 2 me daría 1960. Y luego lo tengo que aumentar 4 ceros. Así sí. 1960 y 4 ceros más. Está bien. 19.600.000. ¿Qué unidades son aquí, muchachos? Gramos, centímetros y sobre segundo al cuadrado, que serían dinas. Son dinas. El peso entonces de Bu
en dinas sería de 19.600.000 dinas. Entonces, pues vamos a usar estas unidades cuando sean pesos expresados en gramos más pequeños, pero ahorita nos va a servir para poder comparar peso en newtons y peso en dinas, muchachos. Observen el valor de peso en dinas y el valor de peso en newtons. ¿Existirá alguna relación, algún factor para pasar de newtons a dinas, por ejemplo? ¿Qué tendría que hacer para pasar de newtons a dinas? Para pasar de 196 a 19.600.000, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué tendría que multiplicar 196 para llegar a 19.600.000 dinas? 9.8. A ver, chequenme. De 196 a 19.600. Son dos cantidades que se parecen mucho. Por 100.000. Por 100.000, muy bien. Tengo que un newton es igual a 100.000 dinas. Gracias. También déjenme, muchachos, déjenme sus participaciones en el chat porque se va a acabar la sesión. Nos vemos el día de mañana. 100.000 dinas. Mañana repasamos esto rápidamente. Pero es correcto esto que nos dijo Amali. Entonces, un newton son 10.000 dinas. Esto lo podemos representar como 10 a la 5 dinas. Mañana lo retomamos, muchachos. Déjenme su participación. Gracias por asistir a esta sesión, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Tengan excelente día. Cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta mañana. Buen día.